Son las 8:07 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios César Azabache, él es abogado, él es penalista, es un reconocido jurista. Además ha tenido un paso importante, interesante por la Procuraduría Anticorrupción, lo que le ha dado la perspectiva también de la defensa del Estado, que creo alimenta su punto de vista, y por eso es que siempre es interesante recoger lo que él tenga que decir en torno a casos concretos, pero a situaciones como la que estamos viviendo ahora, que se expresan a modo de crisis, y ojalá que junto con ellos sea también una ventana de oportunidad para que las cosas cambien, como acabamos de conversar con el presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Doctor César Azabache, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Encantado. Bueno, yo voy a derivar después en la situación concreta de lo que está pasando en el Ministerio Público, porque me interesa, y usted ha puesto en relieve, creo que un aspecto que se ha dejado de lado, o sea, digamos, que uno tácitamente cree que está en el debate, pero que es bueno explicitarlo, que ya no solo tiene que ver con lo que penalmente le pueda pasar al fiscal de la Nación, sino por el tema moral y ético, ¿no? Pero eso lo voy a dejar un ratito, pero quiero preguntarle por el caso de Ollanta Humala, que es el caso que hoy, y Nadine Heredia y el Partido Nacionalista, que es lo que hoy día centra la atención de todos los medios de comunicación. Ayer Diario de Reporteros publicó lo que son elementos importantes, no sé qué tan determinantes, pero sustantivos, para apuntar a fortalecer la tesis del Ministerio Público del caso de lavado de activos en el tema de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Lo que se ha identificado son transferencias, movimientos a través de offshore, que coinciden, ¿no es cierto?, en suma con lo que se le entregó al Partido Nacionalista, pero lo curioso o lo particular ahí es que algunos se dan en el periodo de campaña y otros se dan cuando ya él era presidente de la República, y ese parecería que abre una perspectiva distinta al caso. Yo no lo sé, pero se lo pregunto. Bien, varias cosas, ¿no? En efecto, vi el reportaje que se publicó y la relación de evidencias. En casos de este tipo, en efecto, las confirmaciones sobre fondos entregados en efectivo y en condiciones clandestinas solo pueden hacerse sobre la base de identificar cuál es la fuente de la que los fondos fueron extraídos. Ajá. Entonces, y eso por una razón, y es que eso pone una variable independiente a la declaración del que denuncia. Esa variable independiente es el registro bancario. De acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se está presentando? Digamos, es el comienzo de la historia, ¿no? Dicho al hecho, digamos, de lo que se dice a lo que en papel se puede probar se hizo. Correcto. De hecho, lo que en realidad se ha reportado ayer son los registros de las operaciones bancarias. Ajá. Pero eso da la pauta de la confirmación. Si está el registro de la operación bancaria y lo entrega el titular de la cuenta, pues entonces falta extraer la constancia del Banco del Movimiento, y eso ya es una cuestión de días, digamos, una cuestión simple de hacer. Y eso cerraría, digamos, lo que en este caso se necesita probar para dar cuenta de un delito de esas características. Es decir, lo dijo el que dio la plata, da los documentos que dan cuenta de cómo lo hizo y el banco confirma que así fue, y ya es suficiente. ¿Cierra el caso? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que no hay manera de pedir más evidencia que esa, ¿no? En una posición de ese tipo, la defensa, ya le tocaría a la defensa probar que esos fondos se usaron para otra cosa, y eso es prácticamente imposible dadas las circunstancias de hecho, ¿no? Entonces yo creo que con esto la Fiscalía avanza hacia una acusación muy fuerte. Lo que ocurre es que todavía va a faltar, tenemos que anotar que hay temas legales pendientes de cerrar, no probatorios creo ya, pero sí legales pendientes de cerrar en la cuestión sobre Humala Heredia, ¿no? En el caso Humala Heredia, en realidad hablamos de actos de lavado de activos que tienen dos historias. Es decir, hay una parte del caso en el que se organizan los cargos sobre la base de la percepción de los fondos y de su licuación. Es decir, en esa parte lo que discutimos es qué hicieron Humala y Heredia con los fondos que no declararon que tenían. De acuerdo. Por eso en algún momento Iván Montoya, profesor de la Católica, claro, insistió en decir que faltaba un componente tributario en ese caso, porque ellos perciben fondos que no declaran tener, los encubren, los utilizan, los gastan o los retienen. No queda claro al 100% qué hacen con todos los fondos. La agenda es una pauta sobre cómo se manejaban. Pero entonces las casas también, digamos, por supuesto, el patrimonio, el pago de las hipotecas y tal. Entonces ahí hay una parte en la que ellos lavan activos que no declararon haber percibido. La otra parte del caso proviene de la pregunta todavía no completamente resuelta por la Corte Suprema sobre cómo tratar en términos de derecho penal la percepción de los fondos de Odebrecht. Y eso por una razón. Ahí está la discusión sobre si en el momento en que se
se hace la entrega, el año 10, año 11, las fechas se están precisando recién, Odebrecht o Jorge Barata eran reconocibles como lavadores de activos. De acuerdo, es decir, la reputación que tenía en ese momento era la misma que tienen ahora como para suponer que lo que te estaban dando era ilegal. De acuerdo. Esa es la pregunta, ¿no? De acuerdo, y ahí los términos del debate también están planteados. Nosotros hemos sostenido, lo hemos comentado aquí, además, que la clandestinidad en la que se produce la entrega, el uso de dinero en efectivo, en cantidades que acumuladas se vuelven exorbitantes, son 3 millones en total, ya hace, desde mi punto de vista, que quien percibe los fondos adquiera la responsabilidad por su origen, sea cual este sea, bajo una regla muy fácil de explicar, y es que no le importó a Humala ni Heredia que los fondos tengan origen lícito o ilícito, y si a alguien no le importa el origen, y el origen resulta ser una lavandería como la que Odebrecht tenía, pues entonces asume responsabilidad por el resultado. Pero esto es lo que falta cerrar en el debate sobre lavado de activos en la Corte Suprema. Sí configura un desde mi punto de vista, conocimiento razonable de aquello que pudo haber sido ilegal. Exacto. La ignorancia autoimpuesta, el no me importa de dónde vienen e igual lo percibo, para mí eso basta para imputar responsabilidad. La discusión es si en realidad basta, ¿no? Montoya pedía algo más que la clandestinidad y el uso de fondos en efectivo en alguna conversación que hemos tenido y que hemos compartido también. Exacto, pero esa discusión falta cerrar porque este punto en particular no fue abordado por el pleno casatorio de octubre del año pasado, el que resolvió los problemas sobre lavado de activos que había planteado la sentencia. Exacto. Ahí no se abordó este punto, ¿no? Porque nosotros Pariachi más bien lo que hizo es elevar la valla para que casi nada a niveles inalcanzables, ¿no? De alguna manera lo que nosotros Pariachi quería en esa sentencia de agosto era que solo la Fiscalía investigue por lavado de activos aquellos casos en los que la Fiscalía tenía la fotografía del crimen original cometido. Una locura. O sea, si se mantuviese lo que hizo y nosotros Pariachi, lo que ha pasado con Humala sería imposible. Delito. No, ni eso ni nada, sería imposible. No, pongo el ejemplo, ya que estamos hablando de Humala. Por supuesto, la varilla de esa sentencia estaba tan alta que hubo una protesta muy fuerte que encabezó la Fiscalía, pero que también siguió la Unidad de Lavado de Activos y Ministerio de Justicia, que condujeron a la sentencia de octubre en la que ese esquema se descartó. Pero el punto sobre la regla de reconocimiento del otro no fue aclarado todavía por la Suprema. Con ocasión a la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la detención de Humala Heredia, se volvió a discutir si el Constitucional abordaría ese aspecto. No lo hizo. Ahí hay un punto que es legal, que hay que discutir. ¿Quién discute eso? O sea, ¿quién dirime? ¿Quién define eso? Por supuesto, la Corte Suprema. Lo que tendría que hacer la Corte Suprema, una vez que se estabilicen todas estas cuestiones de la agenda pendiente que tenemos, es coger el siguiente caso sobre lavado de activos que tenga, que guarde alguna relación con este tipo de asuntos, y aclarar cuáles son los elementos que definen el deber que tiene quien percibe fondos en efectivo en condiciones exorbitantes. Ahora, pero si eso no se hace dentro de poco tiempo y lo que estamos viendo en el caso de Antumala abunda en evidencia sobre su vínculo, esto va a juicio y tendrá que resolverse con este caso. O lo resuelve la Suprema antes, de manera que las reglas sobre las que se discuta la acusación estén claras por anticipado, o tendrá que ser materia de este juicio. Yo preferiría la primera opción. Yo preferiría que la Suprema nos deje en claro cómo se cierra esta regla para darle mayor predictibilidad a este asunto. A este caso, pero entonces, para que los oyentes puedan seguir bien la conversación, porque no todos conocen los temas legales. Y es complejo esto. Y es complejo, claro. Entonces tenemos todo el tema de el conocimiento, el vínculo de si el dinero que recibieron era ilegal o no, venía de fuente ilícita, que es, usted lo acaba de describir, y que la Corte Suprema ojalá lo defina pronto para dar predictibilidad a ese tema. Pero lo que hemos conocido ayer, a través del reportero, esta evidencia de un circuito de transferencias que llegaron al Partido Nacionalista, ¿ese que va en paralelo a esta otra discusión? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en términos de prueba, creo que los hechos están confirmados. Es decir, es muy difícil para mí admitir que pueda dudarse que Jorge Barata ha dicho algo que es cierto, y que entregaron fechas más precisas que las de la versión original en varias entregas, entregaron esos 3 millones, además en un periodo que alcanza incluso el periodo en que Humala y Heredia ya eran la pareja presidencial, por llamarle de alguna manera. Entonces el hecho está confirmado. Lo que ahora creo es lo que estábamos diciendo, hay que discutir es la regla con la que se interpreta el hecho. De acuerdo. Entonces,
ya no hay nada que discutir en términos de probanza. Creo que no. Lo que hay que discutir es básicamente este otro elemento de qué tipo de conocimiento y cuánto se exige de conocimiento de dónde procedía la fuente para la confianza de lavado. Y es muy importante porque el ciclo de entregas de fondos para esa campaña electoral compromete también otros casos. Por lo pronto, compromete el caso de Fuerza Popular. De Fuerza Popular, de el caso Pablo Kuczynski, correcto, Alan García, bueno, Alba Castro, todos los casos sobre entregas de fondos dependen de esa decisión. Ajá. Y eso es muy importante porque además son casos de entregas de fondos de diferentes dimensiones, ¿verdad? Ahora, para decirlo en términos, a ver, más coloquiales, ¿de la suerte de Humala depende la suerte de los otros, en este caso? De la suerte de esta regla depende la suerte de todos. Porque la gran pregunta es, en el 2010, como dice por ejemplo Wilfredo Pedraza, sí, ¿tienen o no el derecho, quienes percibían los fondos, de creer, estoy usando comillas, sí, que recibían fondos de una empresa multimillonaria que simplemente los había provisionado para estos fines y que lo único que no querían era que se descubra que eran ellos quienes los entregaban? Ajá. Esa ceguera deliberada, sí, de la que estamos hablando, ¿es incriminatoria o no? A usted le parece que sí. A mí me parece que sí. Él desde su defensa dice que no, claro. Wilfredo Pedraza lo ha dicho varias veces. ¿Por qué Humala tendría que haber sabido en el 2010 que Odebrecht lavaba activos? ¿Por qué no podía creer que era simplemente un empresario que quería ventajas? Lo que está mal, ha dicho Wilfredo Pedraza, pero no sería lavado. No sería lavado. Esa discusión la tiene que resolver la Corte Suprema, porque la sostenibilidad de estos casos, no los de sobornos para obras públicas, la de estos casos depende de esa regla. Claro, ahora, pero me parece que es un paso atrás ya de la defensa, porque antes ni siquiera querían discutir si recibieron o no los fondos. Bueno, siempre han dicho, no los hemos recibido, pero si los hubiéramos recibido no sería lavado. Hecho eso por si acaso ahí. Hay una nota a pie de página que es una especie de confesión de parte, ¿verdad? De acuerdo, yo creo que han ido por ahí. Ahora, pero el elemento, y esto me gustaría que lo pueda explicar a nuestros oyentes, de que parte de lo que presuntamente lo recibieron cuando ya él era presidente de la República, empeora la situación de ellos porque ya es funcionario cuando sigue recibiendo fondos. Totalmente, porque parte de la discusión siempre fue si esto es una especie de soborno anticipado. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Ahora el modo de ejecución deja en claro que en efecto, para comenzar, es un soborno. En segundo lugar, que está entregado con ocasión a un cargo que efectivamente se desarrolló. Y en tercer lugar, que siguió siendo entregado mientras el cargo estaba en efecto, en activo, sí, digo. Entonces, eso hace la discusión, por supuesto, mucho más difícil. Homologa más el debate sobre el caso Humala Heredia al debate sobre el caso Villarán, ¿no? Claro, donde también la entrega que ya es corrupción. Claro, es decir, podría el caso de Ollanta y Nadine Heredia, de un origen de lavado de activos, que es por lo cual están investigando, incorporar el tema, derivar a un caso de corrupción. De hecho, la Fiscalía en el periodo de Hamilton Castro trató de explorar, ahora tenemos que ver cómo lo redefine el fiscal Juárez, que entiendo es el caso, el que ha recibido el caso, trató de incorporar una variable relacionando esa entrega con el caso del gasoducto del sur, sí, y el incidente extraño en el que se cierran las puertas del ministerio para no recibir determinadas explicaciones sobre el concurso y acelerar la adjudicación. Ahora que se sabe que esos fondos seguían entregándose durante el periodo presidencial, pues esa pista tendrá que restablecerse también. Yo espero que eso no vaya a retrasar más una acusación que estamos esperando desde hace bastante tiempo. Pero ¿qué lo haría retrasar? Que lo vincule. Claro, haría retrasar eso. El evento tenemos que ir también. Vamos a reinvestigar. No, yo creo que lo ideal sería que otro caso. Lo ideal sería que haya otro caso en cualquier desde cualquier punto de vista, porque creo que eso no soporta más. Yo creo que en este instante la presentación final y esperada de la acusación contra Humala Heredia y el inicio del primer juicio de este ciclo tendría que ser parte del ciclo con el que pongamos punto final a estas crisis, ¿no?, que se están acumulando de manera corrosiva. Digo con esto que la posibilidad de cerrar el caso Humala Heredia llevándolo a juicio puede ser una de las compuertas que nos permita volver a reconocer a la Fiscalía como Fiscalía y no como terreno de disputa, y al judicial como escenario de desarrollo de juicios y no como organización en crisis tratando de estabilizarse, ¿no? De verdad. Ahora, esto podría hacer variar nuevamente la situación de Ollanta Humala en términos de su propia libertad, es decir, ¿podría poner restricciones o no? Yo creo que no, y yo creo que ese es un debate que ni siquiera
siquiera debemos intentar hacer, porque este caso tiene que entrar a juicio. En algún momento comentamos que, por ejemplo, la incautación que se hizo hace algunos meses entorpecía el desarrollo del procedimiento. Esto tiene que tener una dirección clara. Si el sistema tiene que reordenarse, y creo que coincidimos todos en que tiene que reordenarse, entonces tenemos que hacer que haga eso para lo que está constituido, que es llevar casos a juicio ante todos y todas, de manera que podamos discutir las consecuencias de esta historia y empezar a cerrarla en todas sus dimensiones. Sí, ¿y qué le ha parecido ahí de cara ya a no solo el caso concreto, sino el sistema que está respondiendo a estos casos, lo que ha pasado en el Ministerio Público en torno a la unificación del grupo del Ministerio Público para tener un solo frente, la nominación de Rafael Vela ahí, el hecho de que Hamilton Castro ya no esté y que junto con ellos varios fiscales que eran adjuntos se hayan ido también, lo que a mí me ha dicho el propio José Domingo Pérez, el propio Rafael Vela aquí, que no hubiera sido necesariamente lo apropiado, porque ellos, al margen de cualquier discrepancia, podían haber seguido contribuyendo, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que en el resumen la salida es positiva. Desde varios sectores, entre quienes miramos el proceso, habíamos venido reclamando que el sistema de persecución, de organización de casos del Ministerio Público se unifique. ¿De acuerdo? Pues esta es una tanda de procedimientos que están de una u otra forma relacionados unos a los otros, comparten objetivos comunes, tienen un núcleo fuera de la Fiscalía, que es la cuestión sobre las reparaciones que Odebrecht todavía debe pagar. Entonces la unificación es positiva. El costo, yo lo lamento, contra todas las discusiones que se están desarrollando ahora, mi impresión sigue siendo que, aunque con diferencias, Hamilton Castro hacía un buen trabajo, que se le puede criticar la velocidad, pues sin duda, que se puede criticar las diferencias que tenía con el grupo del fiscal Vela, y por supuesto, pero no estamos en la elección de un grupo bueno y un grupo malo, ni de obstáculos contra ventajas. Estamos en una decisión que ha habido que tomar, entiendo yo, porque en términos de grupos, en términos de organización, era imposible juntarlos. Se ha optado por cortar un pedazo bueno y mantener otro bueno también. Ok, para adelante. Esa creo que es una, junto con el reforzamiento del equipo tarea que está trabajando los casos del ciclo de corrupción sobre judiciales y Ministerio Público, creo que esa es una de las dos grandes decisiones que se han tomado en este ciclo. Lo malo claro es que al costado de eso hay un manejo institucional o un manejo corporativo, querría decir mejor, de la crisis dentro del Ministerio Público, que opaca resultados tan buenos como esa unificación. Ahora, pero esto está avanzando en paralelo a la crisis que el Ministerio Público ojalá encamine y resuelva pronto, porque lo que hemos conocido ayer es información que el propio Odebrecht y su empresa están entregando a la Fuerza Tarea, es decir, a los procuradores en Brasil, para que pueda ser utilizado para los otros procesos también, y ya viene de la base de datos, para decirlo de alguna manera, que tenían ellos, donde está registrado todas las rutas de cómo hicieron la coima. Es que es una gran cosa. Es una gran ventaja. Yo creo que nos permite, en paralelo, como bien dices, a esta crisis que tiene que ser resuelta, empezar a vislumbrar un momento de cierre de incógnitas en los casos Odebrecht. Creo que ese momento de cierre pasa, lo hemos comentado recién, por la presentación a juicio del caso Humala Heredia, el primero de la lista, luego tendrá que venir el caso Villarán, tendrá que estabilizarse en algún momento la cuestión sobre la extradición de Toledo, que no depende solo de nosotros, pero que no impide que el caso Irsa llegue a tribunales también, y en paralelo, espero tengamos pronto una noticia fuerte sobre la solución de los impases que han retrasado tanto la cuestión sobre la reparación que Odebrecht le debe pagar al Estado peruano, porque al final del día, volvemos a decir, no es admisible que un caso en el que el principal responsable esté confeso no tenga una reparación sobre la mesa ya hecha, por lo menos, o convertida en un compromiso efectivo y claro. Ahora, pero ¿cómo compatibilizar esos dos intereses? Porque cuando uno habla con los fiscales del caso, lo que ellos dicen: a nosotros nos interesa es ir al fondo y saber la verdad de qué funcionarios o qué fueron los que cometieron actos de corrupción. Y para eso, lo que nos prevé esta herramienta de la colaboración o de estos acuerdos es que les demos beneficio pues a lo que están hablando. Pero ¿cómo procurar en medio de esas negociaciones una buena reparación civil? Porque la Procuraduría que ve estos casos
hace un planteamiento de reparación civil que los dos dicen que es incompatible, entonces no. Claro, lo que ocurre es que la reparación hay que abordarla desde varios puntos de vista, ¿no? En su medición, que es el problema. La reparación justa siempre está relacionada a un juicio que puede tomar 10, 15 años, a discusiones sobre medición muy complejas. Entonces la reparación justa no siempre es la más apropiada, ¿de acuerdo? Junto a la reparación justa hay un concepto alternativo, que es la reparación equilibrada, la que se puede negociar, que tiene como ventaja el valor a tiempo presente, ¿verdad? Para decirlo, eso no es una proposición, es solo una idea lanzada, pero para decirlo de alguna manera, 400 millones aceptados hoy pueden valer económicamente más que 1.000 millones discutidos en 10 años. Sí, claro. ¿Verdad? El solo concepto de incertidumbre que lleva o que está implícito en la idea del juicio a discutir ya hace que la reparación justa no sea una buena idea. Que si la Procuraduría dice 3.000 millones y Odebrecht dice 60. No, no, digamos, pero eso es... O sea, lo que quiero decir es... Es una broma teórica, claro, ¿no? Claro, pero así se ha dado la discusión. Pero por eso, sí. Porque la Procuraduría lo que ha hecho es... Y creo yo con razón en el principio, valorar no solo los activos, los intangibles, los colaterales, y está muy bien, muy bien. De hecho, tenemos que tener claro que la reparación justa tiene dimensiones, pues, de ese tamaño, enormes, y eso ocurre siempre. Pero en todos los procedimientos en los que se discuten reparaciones está de un lado lo que en realidad ha provocado como daños el agresor y lo que podemos obtener en un tiempo razonable, que es la reparación equilibrada, esta en la que se considera el tiempo como valor. Para decirlo con un ejercicio matemático de manual, la reparación justa en términos económicos vale la mitad de su estimación, porque esa mitad corresponde al costo de la incertidumbre agregado al costo del tiempo que puede tomar. Correcto. Solo con eso se pueden sentar bases de negociación. Entonces, la discusión del año pasado entre los 1.000 millones y los 60 es casi una broma teórica, ¿no? Es como decirle a otro en una mesa, si tú me pides tanto, yo te ofrezco nada. Entonces eso no hay que tomarlo en serio. Pero restabilizadas las cosas como ahora están, con mesas que funcionan, con un flujo de información que ha retomado velocidad, yo espero que pronto podamos hacer un anuncio sobre la instalación de una mesa de negociación apropiada, con resultados que tendremos que entender como razonables, porque lo que tampoco va a poder pasar es que cuando la Procuraduría llegue a anunciar que eso va a pasar, que en términos de una negociación de corto plazo se ha acordado una reparación de tanto, qué sé yo, lanzo 400 millones como podría decir 500, entonces alguien aparezca en el Congreso diciendo, esa es una negociación ilegal, porque han renunciado. No, por favor, por favor, o sea, eso hay que prevenirlo porque hay que evitarlo. O sea, hay que descontaminar esta discusión de esa demagogia perversa que lo que busca además con este tipo de afirmaciones es que no se haga nada. Pero por supuesto, ese es el objetivo. Es una demagogia del boicot. Y en este momento tenemos digamos, la sensación de la lucha por la corrupción que quieren dar, ¿no es cierto?, o generar, en realidad encubre su voluntad de que no se haga nada. Por supuesto, casos, ¿no? Y eso hay que bloquearlo a tiempo, porque hay que abordar esta cuestión, el cierre del caso Odebrecht en medio de todas estas crisis en escalada, desde un punto de vista que resalte la responsabilidad pública del Estado y sus funcionarios por alcanzar soluciones equilibradas en tiempos razonables. El otro caso que por estos días ha salido a la luz y me parece que es importante, tiene que ver con el tema de la línea del metro. Y ahí hay un aspirante a colaborador eficaz que ha dicho, yo asumo mi responsabilidad, yo quiero pagar la reparación civil, si tengo que ir a la cárcel voy, pero quiero contar qué cosa pasó. Y he visto al abogado de esta persona saliendo en los medios diciendo, pero no nos dan la posibilidad de que él quiere colaborar. El señor Navarro que ha dicho, ¿cuál es el impedimento ahí que usted imagina puede estar pasando de por qué no encaminan eso como corresponde? Ninguno en absoluto. Lo que sí tengo que decir es que ofertas de ese tipo no se hacen en público, ¿verdad? O sea, hay que tener en claro, digamos, es imposible que esos asuntos con el enorme interés que convocan no se discutan de esta manera abierta como se están discutiendo. Pero es una pésima noticia que los acuerdos de colaboración tengan que trascender tanto, ¿no? Pues las colaboraciones son eficientes en realidad en la medida en que la Fiscalía adquiere en base a ellas cierto margen de maniobra para poder avanzar en sus casos sin interferencias. Cuando los colaboradores empiezan a salir a medios a contar lo que quieren contar, las cosas se distorsionan, ¿no? Porque se crean presiones sobre la base de información que no siempre está completa. ¿Y que pueden invalidar el testimonio, no? No, invalidarlo no, pero hacerlo inútil sí. Entonces es algo así como notificar a alguien que se va a fugar que estamos a punto de tenerlo. Se fuga, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos manejos y evitar adoptar conclusiones antes de tiempo.
tiempo. Los casos que como estos dependen del desarrollo de colaboración o de ejercicios de colaboración eficaz requieren mucha confianza institucional en lo que la Fiscalía puede hacer a puertas cerradas. Romper la puerta para que muestre que tiene no siempre es una buena idea, pues son casos en evolución. Lo que ocurre es que, claro, tenemos que modificar la agenda de tiempo de la Fiscalía para poder confirmar esa confianza, ¿verdad? Sí. La ansiedad es una mala consejera en estos casos. De acuerdo. Y otra cosa que quería preguntarle ya para ir a la crisis, sobre todo en el Ministerio Público, que es inevitable, ¿no? Y usted ha referido varias veces en el relato de su punto de vista, o en el punto de vista que he expresado sobre los otros casos también, y es con la situación del fiscal de la Nación. Es decir, lo que aquí ya no solo hay es un cuestionamiento de origen, la manera como actúa, los antecedentes, sino inclusive ya hay un informe fiscal de una fiscal valiente del Callao que dice: este señor puede haber sido parte de una organización criminal, pero sin embargo no hay manera. ¿Cuál es la salida a la situación? Bueno, hemos comentado públicamente que esta situación ya conduce, desde mi punto de vista, a una sola solución, es que la Junta de Fiscales Supremos en pleno debe dar un paso al costado. Creo que tenemos que disolver la Junta de Fiscales Supremos. Y eso por una razón, es que toda esta crisis se habría podido evitar si en primer lugar el fiscal de la Nación hubiera aceptado al momento de su investidura aplazar la toma del mando hasta que se aclare esta situación. Se habría estabilizado si la Junta de Fiscales Supremos hubiera jugado como contrapeso para poner orden en un Ministerio Público que todavía no nos ha dado colectivamente explicaciones sobre lo que ha ocurrido y no ha asumido ninguna responsabilidad sobre estas cosas delante. Si eso agregamos que ahora una fiscal con mucha valentía anuncia que tiene que investigar al fiscal de la Nación, pues entonces llegamos a un punto de no retorno. ¿Cómo se investiga al fiscal de la Nación dentro del Ministerio Público que él dirige? O sea, incluso, aunque supusiéramos, y yo quiero suponer que el señor Chávarri sea una persona suficientemente íntegra para no hacer personalmente nada sobre ese caso, pues en términos objetivos está al frente. Sí, claro, claro. ¿No? Y un caso de este tipo exige transparencia, exige honestidad y exige renunciamiento. El señor Duberly Rodríguez abrió la compuerta por la que el Poder Judicial está intentando estabilizarse, dando un paso al costado. De modo que debemos dejar ese prejuicio de creer que el que renuncia acepta responsabilidades. No, el que renuncia reconoce. Porque en el caso de Duberly así se ha interpretado, ¿no es cierto? No que se está yendo por gol, sino porque considera de que es mejor que pero por supuesto, que hay responsabilidad de él. El caso de Duberly Rodríguez prueba que las renuncias pueden ser un factor de estabilización de crisis institucionales y que no denigran en absoluto al renunciante. En cambio, en este caso, pues hemos entrado en una confrontación que ya es prácticamente personal. O sea, es el señor Chávarri el que no quiere irse. Y esto no es sobre el señor Chávarri, es sobre el fiscal de la Nación. Son los miembros de la Junta además, que no quieren. En su defensa, como bien dice hoy día Augusto de Roy, me parece, que dice ahora como escudo y con chaveta, porque ha salido un mensaje a la Nación a amenazar a todos los que consideran sus enemigos, ha amenazado a los colaboradores eficaces, ha amenazado a la fiscal que lo investiga y ha amenazado al gobierno diciendo que ya se vienen denuncias porque me quieren sacar, y enseguida ha sacado una denuncia. Con lo que está utilizando la Fiscalía de la Nación como plataforma de defensa personal. Y eso, de nuevo, reconfirma que por desgracia el señor Chávarri no está entendiendo de qué se trata ser fiscal de la Nación. Porque el ciudadano Gonzalo Chávarri tiene todo el derecho del mundo de defenderse y probablemente gane sus casos legales a la larga. Pero por supuesto, es que esto no depende, y eso es lo que no está entendiendo, no depende de su responsabilidad penal. Depende de las condiciones institucionales que se requieren para que el Ministerio Público pueda aportar en un proceso en el que tenemos que reformar todo el sistema legal y en el que va a haber decisiones muy duras que tomar. Sí, pero en las Fiscalías Supremas, digamos en la Junta de Fiscales Supremos, no hay esa voluntad, porque en la condición de Chávarri están por lo menos 4 vinculados al caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? El fiscal Tomás Gálvez, está el fiscal Rodríguez Montesa, está el fiscal Arce Córdoba, claro, que está en el Jurado Nacional de Elecciones, pero también es Supremo, está el propio Chávarri, y están del otro lado Pablo Sánchez y la doctora Zoraida Ábalos. Y claro, usted dice que se vayan todos. Sí. Pero esos 4 yo tengo la impresión que para comenzar no se van a ir porque de ahí se defienden. Tal vez lo otro sea
o tendría que hacerse el camino al revés, que los otros dos renuncien y que los dejen jugando solos y que se vean en la obligación? Para comenzar, por lo menos como un gesto de transparencia que muestre que dentro del Ministerio Público hay muchísimas personas. De hecho, el pronunciamiento de los 24 fiscales que antes de ayer lo demuestra, que entienden que eso no puede ser así. Lo que ocurre es que yo creo que esta crisis ha puesto en evidencia que el modo de gobernar el Ministerio Público, basado en una junta y encargado por antigüedad al fiscal de la Nación, no camina más. Ya toca que nos demos cuenta que el Ministerio Público, autónomo por cierto, es sin embargo una organización que administra un recurso que es de todos, que se llama persecución del delito, que es financiado por el Tesoro Público y que tiene que dar resultados a la comunidad. Si hay que gobernar al Ministerio Público, pues entonces queda en evidencia que esta junta de señores que participan en juicios y que pueden seguir interviniendo en sus juicios, pues no es el mejor mecanismo para darle resultados a la nación. Hay que abordar una transformación del modo de gobierno del Ministerio Público que lo impregne de responsabilidad política. Necesitamos un fiscal de la Nación que tenga que ir, por ejemplo, una vez al año al Congreso a dar cuenta sobre sus resultados. Lo hace el defensor del pueblo y no lo hace el fiscal de la Nación. Entonces, esta crisis ya no se trata sobre el caso penal del señor Gonzalo Chávarri. Probablemente nunca fue sobre el caso penal del señor Gonzalo Chávarri. Lo que ocurre es que el informe termina de gatillar una situación en la que queda en evidencia que este no es el Ministerio Público que necesitamos. ¿Y cuál es, y tengo que ir terminando ya, la interpretación que tiene usted? Esto, claro, escapa a la discusión solamente sobre justicia, pero la política está tan entrelazada que no se puede ver por separado. La defensa también que hace el Fujimorismo y Keiko Fujimori en particular de Chávarri, porque digamos, todos estamos de un lado y ella está que lo defiende de una manera, desde mi punto de vista, incomprensible en términos políticos, ¿no? Ella y ellos, ¿no? Porque también estamos hablando de los miembros de su bancada y de ellas, toda su mayoría en el Congreso. Lo que pasa es que en esta escalera de soluciones tenemos claro qué cosa le falta hacer al judicial para terminar de sintonizar con el espíritu de la reforma que demandamos. Tenemos claro cuánto falta en el Ministerio Público y la gravedad de la crisis con la Fiscalía de la Nación no nos está permitiendo ver que el Congreso, la mayoría del Congreso, tampoco está sintonizando con la necesidad de estabilizar el sistema. Creo que por eso la más importante de las propuestas puestas a referéndum está en la instalación de un Senado que airee el sistema parlamentario y que le dé un contrapeso a esto que también ha quedado en evidencia en este ciclo no funciona, que es el unicameralismo, ¿verdad? Claro, pero digamos, aquí hay un elemento que es sustantivo y creo que es determinante para la actitud que tienen sobre todo algunos en el Congreso, y es que están en una situación de apremio fiscal o judicial, es decir, ellos también se están defendiendo desde la política. Exacto, y no están percibiendo la dimensión pública que tiene ser parlamentario. De modo que todo lo que hemos dicho sobre el señor Chávarri podría ser aplicado también a esta mayoría que no está mirando al país, está mirando las condiciones, o parecen estar mirando las condiciones tácticas en las que litigan sus casos. Sí, pues, eso no es aceptable, ¿no? Totalmente, de acuerdo. César Lazabache ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Encantado. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ya vuelvo.